Hola a todos. Estoy encantada de estar con vosotros en este evento, de participar, aunque sea de forma diferida, como por cuestiones de horario ha tenido que ser. No me ha sido posible estar en directo, pero estoy encantada de participar en esta Expo de Constelaciones Familiares 2015. Mi felicitación ante todo por la iniciativa, que me parece maravillosa. Gracias a todos los que lo hacéis posible por contar conmigo. Y se me ha pedido que hable un concepto de salir de la Matrix, acerca de, supongo, de la visión terapéutica, ¿no? Por lo que es el evento en sí, que está englobado dentro de la visión terapéutica de las temáticas que vamos a tocar. Entonces, el título de esta ponencia podría decirse que sería la manipulación al que estamos sometidos y sobre cómo esto nos influye o nos limita para salir de la Matrix. Dentro de esto que llamamos manipulación, podríamos decir que hay englobado muchísimos temas, muchísimas temáticas, que digamos que van formando un puzzle que al final es el que genera esa cárcel en la que estamos metidos. Y dentro de esa cárcel en la que estamos metidos, hemos llegado a un punto en el que nosotros ya somos, como yo siempre digo, presos y carceleros. Es decir, nos ocupamos de mantenernos a nosotros mismos dentro del cercado y que los demás no se salgan. Porque todo aquel que va a hacer algo diferente, todo aquel que va a intentar pensar de una forma distinta o actuar de una forma que sea fuera de lo común, va a ser señalado con el dedo, va a ser criticado y va a ser perseguido por nuestra sociedad en la gran mayoría de casos. Entonces, vamos a tocar los diferentes temas y vamos a empezar, por ejemplo, por el de la religión. Tema controvertido donde los haya. La religión no es lo mismo decir religión que espiritualidad o fe. Son cosas diferentes. La religión es una forma de manipular a la gente, sea la religión la que sea. No vamos a entrar ni catolicismo, ni budismo, ni la religión musulmana, es indistinto. Todas las religiones están manipulando al ser humano de una u otra forma para encauzarlo a una forma de pensar que les interesa a unos cuantos. Dentro del catolicismo hay unas cosas que a mí me parecen muy divertidas. Yo me eduqué en un colegio católico en el que teníamos unas hermanas que nos daban la asignatura de religión. Dentro de esta asignatura de religión te enseñaban ciertos preceptos, conceptos que no podías cuestionar, porque a mí en mi caso, por ejemplo, cuando yo hacía preguntas porque no entendía aquello que me explicaban, como por ejemplo la frase de que Dios se hizo a sí mismo de la nada, yo esta era de las que les metía en el ojo continuamente, los que hacía preguntas, porque yo no entendía cómo Dios se podía hacer a sí mismo de la nada. Entonces, cada vez que preguntaba sobre este tema o sobre cualquier otro, lo que hacían era sacarme al pasillo. Eso era la respuesta que me daban, la callada por respuesta. Y encima me castigaban. Me castigaban ¿por qué? Por cuestionar, por pensar por mí misma, por tener ideas propias o por ser o tener la osadía de cuestionar las ideas que ellos acataban a pies juntillas sin darle ninguna vuelta, sin darle ninguna opción para ver una perspectiva diferente o incluso ampliar su perspectiva. No tiene por qué ser cambiarla, sino simplemente ampliar el enfoque. Dentro de esta religión hay una cosa curiosa que a mí me parece divertida, que es que tenemos como libro sagrado la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y cuando tú lees las Sagradas Escrituras, te están dando una lectura muy diferente, te están dando unos conceptos muy distintos a los que se están enseñando como doctrina cristiana, a los que se predican y a los que se aplican como religión católica. Dentro de la religión tenemos que, por ejemplo, Jesús se iba a orar al Monte de los Olivos. Nosotros necesitamos un intermediario que es el padre párroco de turno, sea el que sea, e ir a un templo. Si no, parece que ya no podemos estar en comunión con Dios. Y otra cosa sería el concepto de Dios. El concepto de Dios de la religión católica es un concepto de un Dios castigador, severo, que te juzga,
y que va a ser el que va a decidir tu destino y además es castigador. Y hay varios pasajes en los que se explican varias situaciones que no son muy benévolas o que no son muy coherentes con lo que se supone que es la fe cristiana o la forma de operar de un cristiano. Entonces aquí lo que están haciendo es generarte un miedo hacia Dios, hacer que te sientas separado de ese Dios, separado y por debajo, porque Dios siempre está encima tuyo y es algo externo a ti. Entonces necesitamos un intermediario que nos dé la bendición para poder hablar con Dios, que haga intermediario, que digamos que medie, que gestione, que nos castigue si nos hemos portado mal, cuando en realidad nosotros ya somos jueces de nosotros mismos durante todo el tiempo y somos muy severos habitualmente. Yo encuentro que en terapia, por ejemplo, cuando llegan pacientes, hay muchos de los conflictos que hay porque la persona se está autojuzgando todo el tiempo, como para encima buscar que haya un Dios por encima que te juzgue todavía más severamente de lo que ya lo hacemos nosotros. Ese Dios, como te digo, además te está limitando, te está coartando, porque te está impidiendo manifestar esa parte divina que nosotros tenemos y que se menciona en la Biblia, porque somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza. Entonces, mi propuesta en este tema, que yo siempre aplico, como digo, dentro de la terapéutica, es unirnos a ese Dios, no verlo como algo externo y como algo castigador, como alguien con una fuerza y una crueldad extremas, sino como esa parte de nosotros mismos que tiene el potencial de crear la realidad que vivimos a cada minuto de nuestra vida. Tú eres el que puede decidir lo que haces en cada instante y si decides tener una vida, vamos a decir, por el camino del mal, y lo digo entre comillas, o por el camino del bien. Pretendemos cambiar el mundo cuando en ningún momento nos hemos planteado, en la mayoría de casos, cambiar nosotros mismos. Siempre queremos que cambie el otro, que cambie aquel de enfrente. Es más sencillo que cambiar yo. A mí me cuesta menos trabajo, evidentemente, que cambie aquel a cambiar yo. Y si nosotros cambiásemos cada uno nuestra existencia, habríamos cambiado el planeta en un instante. Y esa parte de Dios es la que yo propongo que en este momento os planteéis y tengáis la intención de gestionar, de sacar y de potenciar. Sin darle más brillo, ni adorar, ni crear falsos ídolos, como está escrito en la Biblia también, que los tenemos por todos lados, aunque nos dijeron que no. Seamos de la religión que seamos. Luego la religión lo que hace es, vamos a decir, satanizar, castigar el sexo, porque estamos pecando. No se puede fornicar, no se puede tener lujuria, no se puede desear, y empiezan a ponernos unas leyes que nos castigan por seguir nuestros instintos. Estas leyes divinas, y vuelvo a decir entre comillas, resulta que nos castigan por tener deseo sexual hacia una persona, seamos hombres o mujeres, es indistinto, incluso más a la mujer, todavía está peor visto que en los hombres. Entonces, cuando empezamos a tener ese deseo sexual, lo que hacemos es reprimir ese deseo, porque claro, no es cristiano, no está bien, es pecado. Hay que reprimirlo, hay que esconderlo, hay que borrarlo a toda costa. Y ese deseo, lo que estamos haciendo, todo lo que resistes, como se suele decir, persiste. Todo aquello que nosotros enfoquemos nuestra atención y nuestra energía en frenarlo, es aquello que vamos a vivir, porque es lo que estamos alimentando con nuestra energía en cada instante. Entonces, resulta que biológicamente, como seres humanos, como la máquina, el animal que somos, estamos programados para ser polígamos, bisexuales, y resulta que nos dicen que no podemos tener sexo y menos con varias personas, tener una relación con varias personas al tiempo. Entonces aquí nos están generando una dicotomía. Tenemos que elegir. ¿Qué elijo? ¿Ser bueno? ¿Ser malo? ¿Lo que mi cuerpo me dice? ¿Lo que me dice mi instinto? ¿O lo que me dice la religión y las normas sociales que debo hacer? Y aquí empieza un gran problema, porque los que saben están utilizando todo este conocimiento
para manipularnos, como decimos en la entradilla, ¿no?, en el título del vídeo, y para conducirnos en la dirección que ellos quieren. Este deseo genera una frustración en nosotros que tenemos que, de algún modo, rellenar. Esta falta que se genera al no satisfacer ese deseo natural, biológico, esta carencia, la vamos a suplir con otro tipo de situación, con otro tipo de adicción, por ejemplo, con otro tipo de vivencia o de forma de canalizar esa frustración. Cuando esa energía sexual tú la canalizas de forma, vamos a decir, positiva, por decirlo de algún modo, aunque aquí no estamos hablando de bien ni mal, ¿no?, sino de una forma coherente que te potencie y que te haga crecer, esa energía la puedes utilizar para hacer cosas muy buenas, sean las que sean. Pero realmente el ser humano estamos bastante limitados también por la situación que vivimos, por la educación que recibimos, y no sabemos cómo canalizar esta energía de forma positiva, de manera que nos enfocamos en una adicción compulsiva hacia cualquier tipo de cosa, bien sea hacia las drogas, hacia las compras, a los videojuegos, al juego de, ¿cómo se llama?, hacia una ludopatía, ¿no?, el juego para conseguir dinero, porque yo tengo una insatisfacción en mí, ¿de acuerdo? Como de niños, además, esta sociedad nos meten en el colegio siendo muy chiquititos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser adoctrinados de bien pequeños para que no aprendamos a pensar por nosotros mismos. Y esta enseñanza que nos dan es muy limitada, muy recortada, y lo que pretende es hacer clones unos de otros, personas que sean fáciles de conducir, fáciles de manejar, que no cuestionen, que simplemente obedezcan, acaten y no piensen por sí mismas, sobre todo que no sean diferentes. Cuanto más igual al resto, cuanto todos más homogéneos, mejor. Porque así nosotros los podemos llevar y traer a donde nos parezca, ¿no? Entonces nos meten de muy chiquititos y no nos dan herramientas para gestionar esta frustración. No nos enseñan herramientas que nosotros podamos utilizar en nuestro día a día. Al contrario, van recortando cada vez más. Van recortando la capacidad cada vez más. No estimulan al niño. Meten a un niño durante 8 horas diarias en un colegio, sentado delante de un pupitre, con un papel y un lápiz, escuchando una verborrea que es somnífera, soporífera, de manera que es como un soniquete que te está programando durante 8 horas diarias, todos los días de tu vida, durante la etapa escolar. Esto tiene un efecto en la persona de programación, pero tiene un efecto de limitación, de castración también. Crea niños insatisfechos, ahora están los niños hiperactivos, pero ¿cómo no van a ser hiperactivos si un niño ha nacido para correr, para jugar, para experimentar, para aprender? En la etapa hasta los 5 años del niño es cuando mayor aprendizaje se tiene en todas las áreas, y es la etapa en la que también se está formando la parte cognitiva del cerebro. Si tú esa etapa de experimentación, de crecimiento, de desarrollo, de curiosidad, la cortas y metes ese ser en una caja, en una jaula, que es lo que hacen realmente, como meter pájaros en jaulas, ese niño se va a quedar limitado por esa visión. Se va a quedar coartado en su desarrollo, porque después de los 5 años no adquirimos códigos nuevos, no de forma natural al menos. Después de los 5 años solo ampliamos los que ya tenemos con suerte. Entonces, están creando una sociedad de personas insatisfechas, totalmente. Luego tenemos la parte que decía de la bisexualidad. La parte de la bisexualidad que si somos hombres tenemos que estar con mujeres, si somos mujeres tenemos que estar con hombres. No podemos plantearnos o sentir deseo hacia una persona del mismo sexo. Y eso, biológicamente hablando, está demostrado que es natural. Con lo cual van a generar en nosotros un miedo a ser homosexual o gay, como se suele decir ahora. Y me genera una cuestión, un cuestionamiento acerca de mi género sexual. Me está generando una duda.
Porque claro, no me puedo quedar en medio, porque cuando uno se queda en medio molesta. Tienes que elegir, te pones a la derecha, te pones a la izquierda, eres hetero, eres gay, bisexual no, que es lo que más incomoda a todo el mundo. Tú elige un lado o en el otro. Y te están generando con esto un cuestionamiento, ¿de acuerdo? Una duda acerca de tu género. Este es otro gran problema, el problema de identidad de género. Tenemos hombres que no saben ser hombres, mujeres que no saben ser mujeres, y cuando esos hombres son hombres o se comportan como hombres y las mujeres como mujeres, ya se está criticando de machismo, de feminismo y una serie de historias que hay por aquí en medio que están generadas para que nos peleemos entre nosotros mismos. La cuestión de todo esto es que lo que intentan es dividir, separar en cajitas, separar en porciones y todo eso meterlo con su etiqueta y que no se salga nada de la etiqueta. Todo lo que divides tiene en un principio, la intención es experimentar mejor ese tema, sea el que sea, o ese concepto, experimentarlo en mayor profundidad para comprenderlo mejor. Pero después de comprenderlo no lo llevan a la integración del todo, se quedan en esa cajita y de manera que cada vez nuestro mundo, en vez de ser mayor, es más pequeño, más limitado y más preso, porque cada etiqueta es una prisión. Cada etiqueta que se le dice a un niño, por ejemplo, eres tonto, eres mariquita, como se suele decir, todas estas frases y muchísimas otras que decimos a veces en plan de broma, sobre todo a los pequeños, ¿no? Como una gracia, jugando con ellos, no, es que lo voy a enfadar, a ver si así lo enfado. Y me gusta enrabiarlo, ese tipo de juegos, están etiquetando a ese niño, lo están limitando y le están introduciendo una creencia dentro de su mente, que va después a funcionar como programa limitante en su vida. Si yo le digo a este niño que no puedes, no vales para nada, no sirves, ese niño en su vida no va a servir. Porque cree que no sirve, entonces ya ni lo intenta. ¿Para qué si no sirvo? ¿Para qué si no puedo? Todos estos limitantes se van integrando en nosotros durante toda la fase escolar, como decía. Después, a lo largo de nuestra vida, buscamos las experiencias que reconfirmen esa creencia que yo tengo, que me confirmen que tengo la razón. Y voy generando situaciones vitales en las que voy a ir reaccionando cada vez de ese modo, sin intentar salir de esa casilla, de esa etiqueta que se me ha planteado. Entonces, si continuamos con esta dinámica, vamos a generar pues un adulto insatisfecho. Un adulto que, a pesar de ser insatisfecho, va a generar un entorno más o menos en el que se maneja, ¿no? En la zona de confort, va a saber moverse dentro de esa zona, pero no se va a atrever a salir de ella. Y ese adulto insatisfecho generalmente tiene dentro una violencia, ¿de acuerdo? Entonces esa violencia, esa furia, esa rabia, esa ira que está dentro de esa persona porque está insatisfecha, la va a enfocar en un área u otra de su vida. La puede enfocar hacia sí mismo y generando una fase autodestructiva. Puede ser el típico maltratador o maltratadora que pega a los hijos, o que el marido que pega a la mujer, o la mujer que pega al marido, porque se ven casos de todo tipo. Y cada vez va a ir minando una parte de su vida, sea la que sea, y cada uno, según esté estructurado, la mirada de cada uno lo va a proyectar de un modo en el otro. Hay algunas personas pues, que pueden tener pues, una adicción al juego, o pues, son formas de autodestrucción, enfermedades, ¿de acuerdo? Nos podemos generar múltiples enfermedades a nosotros mismos porque estamos buscando manifestar esa realidad que yo tengo en mi mente, esa creencia que hay dentro de mí. Tengo que verla, tengo que comprobar que es cierta. Entonces voy a ir generando esa realidad en mi entorno de acuerdo a eso que está programado en mí. Luego resulta que esta programación no solo se queda en mí, además se hereda. Toda esa información que nosotros vivimos, todas las experiencias vitales, todo el conocimiento que adquirimos,
no se queda en nosotros. Lo van a ir absorbiendo nuestros hijos, tanto por el sistema educativo que nosotros les estemos dando, ¿no? Por la forma que tengamos de tratarlos, de educarlos, de interactuar con ellos, como en información genética, que todo ese ADN basura que decían que tenemos, se han dado cuenta de que no solo no es basura, sino que además es muy importante, ¿no? Entonces digamos que estamos transmitiendo un memorándum, una biografía de nuestra vida, de cada instante, de nuestros aprendizajes, de nuestros errores, de todo aquello que hacemos bien, se lo vamos a transmitir a nuestros hijos. Y es una parte de las creencias que van a nacer con ellos desde el momento en que vienen al mundo. Hay una parte del carácter de ese niño, de la forma de actuar de ese niño, que va a estar plasmada y las reacciones que va a tener van a ser reacciones que obedecen a nuestros aprendizajes, porque ellos todavía no los han tenido, pero obedecen a nuestros aprendizajes. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a cuestionarnos muy bien sobre aquello que estamos haciendo, sobre aquello que estamos viviendo, sobre si realmente es posible hacer algún cambio dentro de nuestra dinámica, algún cambio dentro de nuestra manera de pensar. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo salimos de la Matrix? ¿No? Es fácil esta pregunta. Todo el mundo la plantea, pero yo no he encontrado todavía a tiempo de hoy nadie que me haya dado una respuesta satisfactoria. Porque resulta que cada uno tiene una versión de lo que es la Matrix, no nos ponemos de acuerdo ni en eso. Cada uno tiene una creencia de lo que nos tiene encerrados, si son seres extraterrestres, si somos nosotros mismos. En principio, para mí, la Matrix sería un poquito esta zona en la que estamos viviendo, desde la que vivimos desde nuestra creencia. Es decir, es algo cultural, es algo mental, es algo de visión, de paradigma, ¿de acuerdo? Que es lo que nos limita en sí. Lo que nos está limitando realmente es nuestra mente. No es un globo dentro del que estamos y no podemos salir y que hay que atravesarlo y que hay que romperlo. No se trata de algo físico, se trata de algo, sobre todo, bajo mi perspectiva mental. Fijaos que en la Edad Media las personas de ese tiempo, de esa época, creían que la Tierra era plana. Entonces se imaginaban la Tierra como una superficie plana, vamos a decir, y que cuando llegabas a determinado punto estaba el fin del mundo y de ahí solo había un vacío hacia abajo, una caída interminable. Hoy en día nos da risa este paradigma, pero para romper este paradigma, esta creencia, tuvo que venir alguien que pensara diferente, que se fuera capaz de cuestionar lo que se conocía hasta la fecha y que se diera cuenta de que habían síntomas, signos que nos estaban mostrando una realidad distinta, que fuera capaz de verlos. Pero claro, ¿cómo ver esos síntomas? ¿Cómo ver esas señales que nos indican que la realidad no es lo que nos están contando, sino que es diferente, si no estamos entrenados para ellos? Si ya nos educan desde niños a no ver más allá de nuestras narices, a no preguntarnos nada, simplemente a responder como loros, como papagayos, que se aprenden una lección, memorizan eso y esa es la respuesta correcta. No puedes dar otra respuesta porque ya no se te va a aceptar. No es correcta. No es correcta para los que han planteado ese cuestionario y quieren que les respondas de una forma determinada. Y si respondes de una forma distinta, equivocada para ellos, ya no eres un ser válido. Ya te colocan la etiqueta, fracaso escolar, etcétera, etcétera. Entonces hubo alguien que se hizo un cuestionamiento acerca de todo esto y descubrió y pudo demostrar que la Tierra era redonda. Cuando este paradigma logra extenderse, logra ser aceptado por un número X de gente, lo que llamamos el efecto del centésimo mono, resulta que empezamos a vivir en la 3D. Porque hasta el momento estaban viviendo en un plano. Ahí no hay 3D. Es una 2D mental. Ahora estamos en el plano en que la Tierra es esférica
Y ya tenemos la 3D, porque aquí ya hay el plano de la profundidad. Entonces, si eso ha sucedido durante la historia que nosotros conocemos, no vamos a buscar la que no conocemos porque no tenemos datos, vamos a decir, fiables o que se puedan comprobar de ellos, pero durante la historia que nosotros conocemos, y esto se ha podido hacer, y lo único que se hizo es ampliar el conocimiento para salir de una dimensión y entrar en otra, ¿qué es lo que nos puede sacar de esta dimensión? ¿Qué es lo que nos puede hacer trascender a la 4, a la quinta, etcétera? El conocimiento y la forma de ver y de pensar diferente. Pero claro, eso también tiene otro problema añadido, porque como estamos en el colegio nos enseñan que tenemos que pensar igual, que tenemos que hacer las cosas por este orden y que no hay otra forma de hacerlo. Ahora aquí me viene a la mente una situación personal en la que mi mayor toma de conciencia fue en la cocina haciendo un guiso, no recuerdo exactamente, pero como yo siempre digo, voy a suponer que era pelar patatas por poner un ejemplo. Yo estaba con la madre de mi pareja en la cocina, con mi suegra, y ella estaba pelando patatas. Y vamos a suponer que primero pelaba las patatas, después las troceaba y después las lavaba. Y yo siempre había hecho en otro orden, yo siempre había pelado las patatas, después las había lavado y después las había troceado. Y le cuestioné, es que eso no se hace así, se hace de este modo. Y me dice ella, pues yo siempre lo he hecho al contrario. En aquel momento yo me di cuenta de que nunca me había planteado, y pongo el ejemplo de las patatas, pero no recuerdo exactamente qué fue, pero fue una cosa muy tonta, muy sencilla, sí. Y mi toma de conciencia aquí fue realmente el que yo nunca me había planteado el que eso tan simple, tan cotidiano, tan de cada día, tuviera otro modo de hacerse. Y entonces, claro, si lo dejamos solo en las patatas, pues no tiene mayor importancia. Pero cuando esto lo trasladas al día a día, a cada uno de los instantes de nuestra vida, ¿cuántas cosas de nuestra vida no nos estamos cuestionando, no nos estamos pensando que hay otra forma diferente de hacerlas? Todo nuestro día a día está lleno de perlitas que podíamos ir viendo de qué otra forma diferente hay de hacer. Entonces, un ejercicio interesante puede ser estimular nuestro hemisferio derecho, que como decía, antes de explicar esta anécdota, al estar en el colegio, y ahora se hace menos, pero hubo una época en la que los niños zurdos les ataban la mano a la espalda, los castigaban, les pegaban por utilizar la siniestra. Eso era terrorífico, hasta el nombre da miedo. Desde luego lo dices y se te ponen los pelos de punta. Y están limitando y encauzando a toda la humanidad a únicamente utilizar la mano derecha. La mano derecha es hemisferio izquierdo. Entonces, si yo solo utilizo o solo potencio este hemisferio, lo que hago es limitar mi mente, mi forma de pensar, desarrollar solamente la lógica, el método, la numeración, lo cuadriculado, lo que está encasillado, todo aquello que puedo contar, medir, pesar, toda la razón. Vamos a potenciar el otro hemisferio. Vamos a empezar a hacer las cosas diferentes. Vamos a empezar, por ejemplo, a utilizar la mano izquierda en nuestro día a día para hacer las tareas cotidianas. A partir de ahora, en vez de diestros, vamos a convertirnos en zurdos. Esto es algo que yo me he planteado hacer a raíz de ver que muchas de las personas que vienen, por no decir todas, y no ser tajante, que vienen a mi consulta, me dicen, soy diestro. Y yo tengo la costumbre siempre de decirle, uy, qué mentiroso, déjame que lo compruebe. Creo que me he encontrado a 2 personas a lo largo de todo el tiempo que llevo haciéndolo que sean totalmente diestras. En el resto, todos tienen como mínimo lateralidad cruzada. Como mínimo. O sea, un muy alto porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte que estamos reprimiendo, hay una parte que lo llaman que es un cruce, dicen que puede dar problemas, dicen que en realidad cuando una persona es ambidiestra lo que está haciendo es abrir su mirada. Ser capaz de mirar
el mismo asunto desde la óptica tanto cuantitativa, desde la razón, desde la lógica, como desde la parte, vamos a decir, intuitiva, creativa, desde aquella parte en la que tú eres capaz de darle un enfoque diferente, de salirte del cajón. Y eso es lo que necesitamos como humanidad, como seres, vamos a decir, que viven, ¿no?, como los habitantes de esta 3D, para poder ser capaces de siquiera vislumbrar que hay algo más allá, porque estamos acostumbrados a oír que hay una cuarta D, una quinta D, las dimensiones, cuarta dimensión, quinta dimensión, pero jamás la gran mayoría de la gente se ha preguntado o preocupado cómo será, qué puede ser. Y cuando uno no sabe lo que busca, aunque lo tenga delante de las narices, no lo va a ver, porque está buscando otra cosa. Imaginaos que vais de compras y vais a comprar un jersey blanco, por decir un color, y estás enfocado en ese jersey blanco y solo vas a ver los jerseys blancos. Por muchas otras prendas maravillosas que te sienten fenomenal que haya al lado, no las vas a ver porque tú estás buscando un jersey blanco. Entonces, eso sucede con todo lo demás en nuestra vida. Cuando yo solamente tengo una opción de búsqueda, cuando yo solamente estoy encauzado en una dirección, todo lo demás que hay a mi alrededor no lo voy a ver, aunque lo tenga delante, aunque sea mejor opción que la que yo estoy buscando, aunque sea algo más positivo para mí, más completo, no lo voy a ver, porque no es lo que estoy buscando. Entonces, con todos estos conceptos, si vamos haciendo suma y sigue, la cárcel, nuestra prisión, cada vez es más estrecha. Cada vez el circulito se va acotando más y más y más y más y más. Como decía, para poder salir de esta matriz, vamos a empezar a intentar pensar diferente. Vamos a intentar darle diferentes usos a los mismos objetos. Aquello que tengo en casa de estar cada día, por ejemplo, los zapatos, buscarle qué utilidad pueden tener unos zapatos distintas a las que se usan habitualmente. Es un ejercicio que parece tonto, pero que nos va a dar una muestra de aquello que nosotros somos capaces de crear, ¿de acuerdo? Y te digo los zapatos por poner un ejemplo, pero puedes aplicarlo con cualquier otra cosa que te encuentres en tu día a día, que esté en tu hogar y que tú tengas un uso habitual y que le des ese uso siempre, ¿de acuerdo? Entonces buscar diferentes utilidades para el mismo objeto. Aunque después no lo apliques, simplemente ver esas utilidades y hacer una lista. Por ejemplo, pues esto, el zapato pues puede servir para esto, para aquello, para otro. Cuanto más descabellado, cuanto más diferente sea, mejor. Esto nos va a enseñar a pensar diferente. Una de las cosas que nos pueden enseñar a pensar diferente. Otra cosa que podemos hacer es aprender. No estudiar o memorizar. No se trata de estar haciendo una carrera universitaria detrás de otra o tener 300 títulos en la pared. No, aprender. Aprender de diversas cosas, estar informados sobre las cosas del mundo, pero no viendo el telediario, porque las noticias que nos dan en televisión, en los medios, están tan manipuladas como todo el resto, porque nos quieren encauzar hacia una reacción determinada, hacia una forma de vivir, hacia una realidad determinada. Entonces lo que hacen es darnos una noticia, por ejemplo, que sea negativa, y nosotros, al enfocar nuestra energía en esa noticia, lo que hacemos es alimentarla y generar que se produzca. Pero esto sucede así porque no cuestionamos que esa noticia sea falsa, simplemente la damos como algo cierto, lo creemos a pies juntillas y nos tragamos el pastel enterito. De manera que lo que voy a hacer es darle vueltas y vueltas desde el miedo, que es una energía muy potente, y voy a generar esa realidad que hasta ahora no estaba, pero que ellos me han sugerido que se va a dar. Igual que yo, pues el resto de personas que también ven
por ejemplo, la televisión, los medios, ¿no? Sumamos nuestra energía y damos forma, le damos fuerza a esa noticia que se dio que en un principio era falsa. Y nosotros somos con nuestra energía los que la vamos a crear, los que la vamos a alimentar y los que la vamos a materializar en nuestra vida. Entonces, sabiendo esto, vamos, a pesar de saber o de escuchar esa noticia, a enfocarnos en la opción opuesta. Tomar conciencia de que ese es el camino por el que quieren que vayamos. Pero ¿por qué camino quiero ir yo? ¿Por qué camino me gustaría que fueran mis hijos? ¿Qué mundo quiero que vivan ellos? ¿Qué mundo quiero experimentar yo? ¿Qué herencia les quiero dejar? ¿Una herencia de miedo? ¿Una vida oscura en la que todo es a base de leyes, de restricciones? ¿O quiero dejar una sociedad en la que la gente se sepa autogestionar, que se sepa autolimitar no como limitaciones, sino como el respeto de no invadir al prójimo? Yo no necesito que nadie me diga que esto no debo hacerlo o aquello, porque a mi madre me enseñó de pequeña que trates al otro como a ti te gustaría que te tratasen a ti. Y eso es una regla muy simple, muy sencilla, pero que si la aplicas funciona estupendamente. Trata al otro como te gustaría ser tratado tú. A ti te gusta que te traten con respeto, con educación, con cariño, que sean generosos. Pues simplemente aplica eso hacia los demás. Y si todos hacemos lo mismo, ya todo ha cambiado en un instante. Y no vamos a necesitar que venga la policía, que venga un gobierno o que venga el Papa a decirnos lo que tenemos que hacer. Vamos a aplicar el respeto hacia los demás, igual que nos gusta que lo apliquemos, que nos lo apliquen a nosotros, que nos traten desde ese punto. Y simplemente con eso solo, son cosas muy simples, muy sencillas, muy cotidianas, que la gente parece que para salir de la Matrix hay que escalar el Everest, ¿no? O hacer un curso de 300.000 años. Son cosas sencillas que si las vamos aplicando nos van a ir ayudando a obtener esa óptica diferente, a tomar esa elevación, pero no elevación de estar por encima de los demás, sino como una perspectiva sobre el plano para que me permita la visión de la Tierra redonda, para que me permita la visión de que no es una superficie plana, sino que desde la visión de la 3D por lo menos es una esfera. ¿De acuerdo? Entonces, estos son, como digo, son pequeños tips, son pequeños trucos, son pequeñas cosas que en nuestro día a día pueden generar grandes cambios. Después está la parte de la reprogramación, porque claro, dices, Yolanda, es que nos estás diciendo que a partir de los 5 años ya no hay modo de salir porque nos han enseñado limitado y entonces ya no podemos. Se puede hacer un entrenamiento intensivo para que la persona aprenda y desarrolle ciertas cualidades o, vamos a decir, aptitudes que hasta el momento no he desarrollado. Igual que, por ejemplo, haríamos con un bíceps, ¿no? Por ejemplo, la musculatura. Tú nunca has ido al gimnasio, tienes sobrepeso, estás, como se suele decir, fondón, como se dice por aquí, es decir, en baja forma, y dices, no, de repente, mira, ¿sabes qué? Me voy a apuntar a un gimnasio y voy a entrenar. Pues igual que se entrena el cuerpo y somos capaces de desarrollar una musculatura, de quemar la grasa corporal y de transformar nuestro cuerpo, podemos transformar nuestra mente, porque nuestra mente no es algo estático. Al contrario, está siempre en crecimiento, siempre estamos generando nuevas sinapsis, pero para generar esas nuevas sinapsis, esos nuevos caminos en nuestro cerebro, necesitamos experiencias diferentes. Y esas experiencias son las que van a generar esa red neuronal que se amplíe y esos caminos, interconexiones que se generen sean diferentes, sean nuevos y nos ayuden en la siguiente a que esto sea distinto. Entonces, una forma de entrenar, como os digo, es simplemente ir haciendo esto en el día a día, estos pequeños tips que os he ido explicando, que se pueden ir aplicando de forma muy sencilla. Y después tenemos la forma terapéutica, en la que podemos aplicar pues, todas las técnicas que se conocen
que conocemos, habidas y por haber, que sirvan. Es decir, aquello que a ti te sirva está bien que lo apliques. Yo, por ejemplo, lo que hago habitualmente es utilizar la hipnosis, la PNL, utilizo las tomas de conciencia, vamos a decir, de forma filosófica, hablando con los consultantes, con las personas que vienen a la consulta, la biodescodificación, Psyche, o sea, hay muchas formas de reprogramar nuestro cerebro, de entrenar nuestra mente. Lo que pasa que, claro, lleva un trabajo y lleva un camino que puede ser mayor o menor, depende de la persona, depende de su entrenamiento previo, es decir, depende de todo aquello que haya hecho antes, ¿de acuerdo? Pues según el estado de cada uno le va a ser más fácil o más difícil, va a necesitar más o menos sesiones, pero que se consigue, se consigue. Podemos conseguir generar la realidad que nosotros deseemos. Y esto estamos acostumbrados a verlo en terapia una y otra vez de forma muy habitual. Entonces, lo que me gustaría deciros es simplemente que os pongáis manos a la obra, ya para despedirme, que realmente apliquéis estas pequeñas cosas que pueden parecer muy tontas, pero que pueden generar grandes cambios bien aplicadas, y que disfrutéis de la experiencia de vivir creando aquello que vosotros queréis crear. Nos vemos pronto.